Hoy les voy a confesar algo. Esta es una enseñanza que di a un grupo de mujeres en el cual me invitaron y no pude grabar, pero hay algo en mi corazón que quiero compartirlo con todos ustedes aquí en este canal de YouTube. Y pues voy a confesarles que yo he tenido bastantes miedos. He cargado con muchos miedos y que no está sencillo vivir con ellos. Uno de ellos era hablar. A mí se me dificultaba poder hablar y decir hola a alguien. Desde como mis 3 años, no mentiras, desde los 5 años, tuve una experiencia en la cual me marcó y me hizo verme rechazada y abandonada. Más rechazada que abandonada. Y el que yo hablara o dijera o saludara, eso simbolizaba rechazo y tenía miedo a sentir ese dolor. Y pues por eso evitaba hablar, me escondía, no me mostraba tal como yo era, simplemente analizaba mucho más a las personas, conocía, las veía, sabía que les gustaba cómo aceptaban a las personas. Entonces yo decidía actuar de esa manera para poder evitar sentir el dolor, el rechazo. Hubo dos amigas, sí, dos amigas como en octavo grado que me dijeron que yo no era ni actuaba bueno, no en octavo grado, solo fue en octavo grado que se dieron cuenta, pero fue ya, imagínate, cuando yo ya había salido de lo que hicimos acá en Estados Unidos, high school, del bachillerato, dice en Colombia, no sé cómo lo digan en tu país, pero ellas habían estudiado psicología y claro, obviamente ahí detectaron y me vieron a mí y que yo siempre traté de ser como las otras personas. Y yo, cuando me lo dijeron, a mí me dolió. Yo no quería, o sea, porque era como que me descubrieron, me abrieron y aquí supieron mi secreto. Y lo negué, me enojé y me retiré. Una persona con heridas del rechazo busca mucho esconderse, busca mucho primero aislarse, no estar cerca de las personas cuando nota que como que la van a rechazar, porque primero prefiero yo alejarme a que me alejen, porque es tan fuerte el dolor de sentir ese rechazo, ese alejamiento de las personas, que es mejor darlo que recibirlo. Y sí, ahí estaba yo, con una herida del rechazo desde mis 5 años. Si no sabías, ya hay un estudio de la neurociencia en donde muestran que desde que tú naces hasta los 11, 10 años, tú formas muchas áreas en la parte neuronal, de tu psicología, de tus experiencias, formas tu identidad. Y de ahí se arraiga de esas heridas que tuviste en ese lapso de tiempo y es como un ciclo que pasa en tu cerebro que vuelve como a revivir todo lo que viviste desde los 0 hasta los 10 años en tu vida adulta, en tu juventud, en toda tu vida. Si no lo haces consciente, es un ciclo que va a continuar y que siempre va a estar ahí. Yo estuve en ese ciclo hasta que me hice consciente y lo corté raíz, y de hecho ese es uno de los motivos por los cuales he creado este canal, porque quiero que tú puedas traer a conciencia y salir de ese ciclo y poder identificarte con quién realmente eres. La identidad es tan vital y tan importante, pero muchas veces podemos decir que sabemos que es importante, pero no vemos el trasfondo ni cómo podemos realmente tener la identidad correcta. Y sí, si te has dado cuenta y has estado en este canal, yo hablo mucho de Dios, porque Él fue el único que me ayudó a mí a verme como Él me ve, a poder fortalecerme más y tener más confianza, una buena autoestima, que si sigo trabajando en la confianza, que si sigo trabajando en estos temores, sí, sigo trabajando, pero no es lo mismo que hace unos años atrás. Y por eso siento que este canal es como ese apoyo donde tú y yo nos vamos a estar ayudando y vamos a seguir creciendo, porque esto no se trata solo de que yo te comparta y te hable, sino que crezcamos juntos. Y ese miedo
de hablar o de decir me había impedido poder conocerme y mostrarme tal como yo era. Un miedo donde estaba escondido en mi inconsciente, que no lo traía, no lo veía. Yo pensaba que todo estaba perfecto, que todo estaba bien, que eso era normal. Pero cuando empiezo a atar como cabos y ver lo que yo vivía antes y lo que estoy viviendo yo ahora, lo que hago, la academia que he estado levantando, Ser Academy, donde tenemos ya mujeres allí que se han estado capacitando, que han estado empezando a conocer a un Dios real. Una de ellas, que eso fue lo que a mí más me llenó, fue decirme: Nina, gracias, porque no me estás mostrando un Dios real, un Dios que yo no conocía. Ahora yo soy una bebé que está empezando a moverse, a conocerse. Yo sé que ahí estás y que me estás viendo. No menciono su nombre porque me ha pedido guardar el silencio, pero no sabes cuánto te quiero y gracias por seguir conectada. Y eso fue lo que más me alentó a mí a seguir con esto, y el analizar a las personas para poder evitar sentir el rechazo, evitar esa herida, es lo que me tiene hoy aquí, porque he podido ayudar a muchas mujeres analizando su historia, analizándolas a ellas, pero ya no para que yo les agrade, ya no para que no me rechacen, sino ni para que estén conmigo porque les agrado de acuerdo a cómo yo las analicé, sino más bien para que puedan trascender esos miedos, para que puedan trascender esas heridas de abandono y de rechazo, y puedan empezar a vivir en plenitud y en abundancia. Hoy en día yo puedo decir que estoy viviendo en plenitud y en abundancia. Hoy lo puedo decir. Y que quizás yo diga: no estoy donde quisiera, no, donde yo preferiría, pero no lo necesito. Porque ya sé que la abundancia es donde yo estoy sostenida por Dios, donde Él me sostiene, y lo he visto más en estos 2 últimos meses que nunca. Y sí, todavía tengo algo de esta herida del rechazo, que esto me ha permitido hacer consciente, y al hacerlo entonces ya hay una responsabilidad en mí de trascenderlo y cambiarlo, y me alegra cada vez que puedo notar como que hay algo que esto tiene que ver con una herida de mi pasado, esto no es real porque sentí esto. Ok, entonces yo misma también me aplico el análisis y empiezo a rendirlo a Dios. Si no has visto el video sobre rendición, te invito a que lo veas de verdad. La rendición es lo que a mí me ha ayudado a estar creciendo más, a estar más de pie, a poder expandirme aún más. Y la rendición se trata de rendirme totalmente a Dios, de soltar el control, porque cuando tú tienes una herida de esas del rechazo, tú tratas de controlar a todo el mundo. Por eso yo los analizaba, yo los observaba, yo los miraba y estaba tratando de controlarles para que no me dejaran, para que no me rechazaran. Uy, no sabes el error más grande que yo estaba cometiendo en ese momento, porque no me estaba aceptando, no me conocía, no podía ver quién yo era realmente, porque me adaptaba, era como un camaleón que cambia de acuerdo a dónde está ubicado y se transforma en ese mismo color. Esa era yo, esa era yo. Y cuando empecé a soltarme, a empezar a hablar, obviamente hubo personas que se alejaron. No fue a un rechazo, simplemente no estábamos en la misma sintonía. Y eso es normal. Y muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida. Muchas cosas que donde había tomado malas decisiones, pues no podría decir malas, solo decisiones, porque me llevaron a donde estoy hoy en día, y me han hecho aprender muchas cosas que si no hubiese tomado esa decisión, pues no las hubiese aprendido, y que para mí son enseñanzas muy valiosas. Entonces esas decisiones que yo tomé, que podríamos verlas de pronto como que alguna decisión mejor que lo que hice, me trajeron a donde estoy. Entonces no me arrepiento de nada, no me arrepiento de nada de esto, pero sí sé que puedo vivir aún mejor, porque cuando vivía con esta herida del rechazo, vivía en agonía, o sea, sufría,
Sentía dolor porque pensaba que nadie me iba a aceptar tal como yo era y por lo tanto yo tenía que adaptarme a esa persona. Y como me adaptaba a cualquier tipo de persona, pues no podía saber quién yo era realmente. No sabía cuáles eran mis fortalezas, no sabía qué era lo que me gustaban. Era una cosa loca, no ponía límites, porque pues si ponía límites pues me iban a rechazar, me iban a dejar. Tampoco hablaba. Y todo esto arraigado en el miedo a recibir un rechazo. El miedo de que me dieran la espalda y se fueran y no estuvieran conmigo. Y el estar en esa situación, no podía yo avanzar y hacer lo que Dios me había llamado a hacer. El propósito de servir, el poder compartir contigo, abrirte mi corazón, decirte que tú no estás sola, que quizás si te sientes esto mismo, este miedo al rechazo, no te preocupes, hay esperanza, puedes salir de ello y sí, hay un paso a paso para lograrlo. Y lo primero es una rendición total a Dios. He creado también una meditación de confiar en Dios. ¿Cómo podemos confiar en Él? Porque este miedo del rechazo también nos hace desconfiar de muchas personas, nos hace tener miedo y creer que todos van a estar en contra de nosotros. Por eso actuamos de una manera distinta y de acuerdo a cómo esté el ambiente, podríamos decirlo. Y en esto Dios a mí me llevó a un sueño, tuve un sueño y no puedo decirte, no, Dios me habló a través de este sueño. No, realmente el sueño lo usó Dios para que yo pudiera traer del inconsciente al consciente todo aquello que necesitaba cambiar. Y en eso estaba el miedo. Y ese miedo del rechazo me hacía no confiar en Dios, no poder confiar 100% en lo que Él ya me había hablado, en lo que Él ya me había dicho. Entonces me desesperaba o me aceleraba en hacer cosas que todavía Él no, o sea, como que Él quería esperar. Pero si sucedían era porque Él estaba igual allí, porque nada se le sale del control. Y en eso te lo voy a hablar en otro video porque puedo extenderme. En esto solo quiero hablarte de cómo puedes tú soltar ese miedo a hablar, ese miedo a ser tú. Yo soñé que estaba en unas calles sin pavimentar, que paramos en una tienda para tomar agua con el equipo, el grupo con el que yo estaba, pero antes de entrar teníamos que asegurarnos de que no hubiera nada malo, que todo estuviera bien. Era como un lugar hostil, como en medio de una guerra. Y el miedo se sentía físico, porque se sentía en la respiración, era una desesperada, rápida. Era fuerte y era acelerado. Y en medio de esa tensión, los que estaban en el grupo era como si todavía entrábamos como en momentos para reír y como que para sentirnos vivos, pero a la vez había mucho, pero mucho temor. Y de pronto comenzaron los disturbios, comenzó una situación hostil en el momento que queríamos entrar a tomar agua. Por lo tanto, no, el miedo no nos permitió tomar de esa agua, salíamos rápido y nos íbamos a ir a subirnos al carro, pero no sabíamos si habían heridos porque habían rocas, había un montón de cosas, de situaciones sucediendo que iban en contra de nosotros. Y yo solamente les gritaba porque todos preocupados si había alguien herido. Y yo dije, no importa, suban al carro y vámonos. Como diciendo, en el carro podemos darnos cuenta si hay alguien herido o no. Solo súbanse todos. Y mientras el caos aumentaba, una sola frase resonaba en mi mente. Y decía, debes hacerlo sin miedo o caerás. El miedo y el temor de ir y tomar ese agua, de que nos pudieran hacer algo, sucedió. Había una crisis. Y cuando yo desperté, lo sentí tan real que supe que no era solo un sueño. Dios me estaba mostrando lo que yo tenía en mi inconsciente, en ese miedo y ese temor de poder hablar y salir, de decir lo que Dios había colocado en mi corazón. Y entendí algo, el miedo no solo te paraliza, el miedo apaga ese poder que ya habita en ti, que ya está depositado. Y alguien que lo explica muy bien y que nos lo dejó en varios libros es el doctor David Hawkins. Él hace un mapa
de la conciencia, donde te muestra unos niveles que vibran en una energía donde 250 para arriba es andar en poder y de ahí para abajo es andar en fuerza. Muchas veces nos hemos visto envueltos en andar en fuerza, es que tengo que hacerlo, es que debo hacerlo, me tengo que esforzar, si no, no se va a conseguir, no se va a poder. Una manera sencilla de mostrártelo es cuando en la economía no tienes el dinero suficiente, entonces tú te fuerzas a ir a trabajar, te fuerzas aunque estés cansada, aunque no puedas, a conseguir ese dinero. Otra es en la relación de pareja, en un matrimonio, yo me tengo que esforzar para que me ame, para que no me deje, para que esté ahí. Todo se radica a través del miedo y al radicarlo en el miedo, pues no vas a poder avanzar, vas a estar andando en la fuerza. Todo lo vas a conseguir con puro esfuerzo, pero andar en el poder es cuando todo fluye de manera natural, todo se da, porque es Dios el que está colocando todas las cosas en su lugar. Por eso es tan importante confiar en Él, descansar en Él. Y en medio de ese entorno hostil, el Señor me dijo, hazlo sin miedo. Si lo haces con miedo, caerás. Y ese fue un llamado para mí, para hablar con fe, para no caer en el temor. Y este sueño lo tuve mucho antes de empezar a hablar en videos, empezar a compartir, empezar a crear esta academia, de este Ser Academy, donde estoy enseñándoles a las mujeres sobre identidad, de cómo primero tienes que saber quién tú eres, cómo poder conocerte, cómo verte como Dios te ve, luego empezar a ir escalando y yendo por ese propósito, ese llamado que tienes en tu vida, porque todos los seres humanos estamos aquí es para servir y estamos aquí para dar. Entonces, el miedo no nos permite dar lo que tenemos que dar. Y esto me llevó a 3 puntos importantes. El primero es que el entorno hostil no anula tu llamado. Muchas veces nos hemos visto envueltas en situaciones fuertes, duras, donde creemos que de ahí ya no vamos a salir. Son entornos hostiles. Y Dios no te llama cuando todo está perfecto. No te dice que empieces a hablar o que compartas o que des cuando tengas todo el dinero del mundo. O que puedas hablar y dar una sonrisa a una persona o dar una palabra de aliento cuando tú estés totalmente bien y te sientas con el ánimo de hacerlo. No. Él te llama en medio del caos, de lo difícil, para que puedas brillar más fuerte en la oscuridad. Y es que por eso está esa dualidad. Si tú todo el tiempo estuvieras en la luz, pues nunca sabrías que habría una oscuridad, por ende eso es luz. Necesitas conocer la oscuridad para poder ver la luz. Entonces eso es lo que ocurre cuando estás en un medio hostil. Estás viendo esa oscuridad y a la vez puedes entonces notar cuál es esa luz. Así que no esperes sentirte lista a avanzar en tu proceso de sanación, en tu proceso de descubrir ese propósito de poder servir a los demás, sino que más bien la fe debe comenzar cuando desaparece el miedo, sino cuando decides avanzar a pesar de ese miedo. O sea, cuando tú decides, ok, voy a sanar, no sé, quizás puedes escribirme a mí a través de Instagram y decirme, Nina, he conectado con lo que tú me has dicho y necesito ayuda. Ese es el primer paso que tú puedas dar, pero a veces nos da miedo. A veces ahí mismo nosotras somos las que estamos diciendo, no, eso no es posible, eso no se puede. No, es que quién sabe cómo va a hacer eso. No, es que quizás ella vaya a burlarse de mí. Porque todo está arraigado en el miedo, pero aunque tengas miedo y aunque pienses que eso podría llegar a pasar, yo te invito a que me escribas a través de Instagram, @NinaGutierrez con doble Z. Mándame un mensaje y dime, Nina, vengo del canal de YouTube y he conectado con lo que has dicho y necesito ayuda. Ese es el primer paso, aunque tengas miedo, buscar y creer de que vas a salir de allí. El segundo punto, el miedo es una voz, no una sentencia. Muchas veces creemos que eso ya es para nosotros, porque ya el miedo, me van a juzgar, me van a señalar, van a hablar mal de mí. Y entonces no, pues no, ya, ni modo, esto es sentencia fija, entonces ya yo no puedo hablar, yo no puedo hacer nada, yo me tengo que quedar aquí.
En el sueño yo veía esos disturbios y para mí eso simbolizaba los pensamientos que muchas veces sostuve en mi mente. Intentaba mantener la fe, pero siempre estaba en no soy suficiente, no me van a creer, no es el momento. Eran frases que resonaban mucho en mí y yo no me había dado cuenta que esas eran creencias que se estaban arraigando en mi identidad. Me estaba identificando con ellas, estaba diciendo que yo no era suficiente y pues me estaba diciendo muchas cosas más. Ahí entendí que esa voz que me decía, con miedo no lo hagas, es como diciéndome, hey, ese miedo te está dando una identidad errada. Suelta esa identidad, con esa no. Vamos. Tienes que empezar a verte como tú eres. Tienes que empezar a verte como realmente eres. No hables desde la herida, habla desde la autoridad. No hables desde el dolor, habla desde el amor. Todo eso empezó a resonar en mi corazón y empecé a decir, ¿sabes qué? Esto yo sé que lo que yo estoy cargando tiene propósito y tiene poder y de aquí vamos. Y yo sé que tú tienes una historia, que has pasado por situaciones duras y difíciles, que has tomado decisiones fuertes. Levántate, vamos, camina, que Dios te está dando, no estás escuchando este video por casualidad, esta es una herramienta que Dios te ha dado. Dios te está dando herramientas para que puedas avanzar y que puedas sanar. En tercer punto, tu voz es parte del plan de rescate de Dios. En Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Eso aplica diciéndonos, Dios te está entrenando para hablar a los que se esconden. Tu voz no es entretenimiento, es un despertador espiritual. Este es el momento donde tú y yo necesitamos levantarnos a hablar para que otros puedan escuchar nuestra historia, puedan escuchar lo que hemos pasado y puedan evitar mucho dolor, muchas situaciones fuertes que quizás nosotras pasamos. Para mí fue años para poder sanar esa o darme cuenta de esa herida del rechazo, que poder notar. No sabes, o sea, imagínate, te estoy hablando aquí por un video, eso no era posible para mí, eso era algo imposible, el hablar y decir hola, o sea, es que es como que yo digo, ¿en serio? El decir hola, buenos días, no, tenía primero que conocer a esa persona antes de decirle un hola, porque entonces de acuerdo a cómo era la persona, pues yo le iba a decir el hola, y entonces de esa manera no me iba a rechazar. Sí, estaba bien equivocada, pero hoy soy libre de esas heridas, soy libre de eso y he decidido tomarme y creerle a Dios de que Él me ha colocado aquí a hablarte a ti en este momento. Y yo sé que hay algo en ti ardiendo, que tú quieres avanzar, que tú quieres seguir creciendo, que tú quieres que tu matrimonio sea una relación de éxito, de ejemplo, que todo el mundo pueda ver con lo que Dios ha obrado en tu vida, pero no sabes cómo hacerlo porque igual estas heridas, obviamente que afectan todas nuestras áreas. A mí me afectó mis relaciones con mis hijos, me afectó la relación con la pareja que yo tenía antes. Esto dañó muchas cosas a las cuales doy gracias a Dios porque de ellas aprendí muchísimo, me hice responsable de todo lo que yo necesitaba hacerme responsable para poder crecer. Porque muchas veces lo que yo hacía era señalar a las personas que me habían hecho daño sin tomar responsabilidad de mi parte. Porque sí, puede que digamos que haya un 100% de lo que haya sucedido, porque todo lo que ocurre y todo lo que pasa es de relaciones. O sea, que te hieren por una relación, no va a ser como que la herida así de la nada. Fue relaciones con tus padres, fue relaciones con tus hermanos, con tus amistades, con tu pareja. Pero hay un grado de responsabilidad. Puede ser un 20, 15, 30, 40, no importa, siempre va a haber una responsabilidad en nosotros. En mi caso, no hablar, no poner límites, callarme, tratar de ser alguien que yo no soy, porque apenas empecé a hacer algo, pues empecé a herir y dañar porque no sabía colocar límites, entonces los estaba colocando desde la herida para evitar que me hirieran y no desde el amor. No desde poder aceptar al otro, de escucharle, de entenderle. Y si estás aquí, créeme, se puede.
puedes cambiar esto, solamente necesitas empezar a entenderlo. Dios te está moviendo de ese escondite. Dios te está pasando del miedo a la fe, del silencio a esa voz que puede hablar y mostrarse tal como es. En el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En la Biblia no es casualidad que la palabra que más se menciona es no temas. Muchas veces es que el temor te paraliza. Y hoy yo quiero invitarte a que le hables a ese miedo y le digas, ya no me gobiernas, mi voz pertenece a Dios y mientras yo hable, el cielo va a avanzar. Porque a medida que tú vas avanzando y vas soltando ese miedo, ese temor, vas viendo cómo Dios va colocando cada paso a paso, cada herramienta, cada escalón, cómo tú vas a empezar a avanzar porque yo lo he visto en mi vida. Lo que yo estoy trayéndote y hablándote es algo que yo viví primero, que yo practiqué primero y quizás no me conoces, no me habías visto antes, pero era muy tímida, muy tímida. Y me dio por estudiar comunicación social y no creían en mí porque decían, no, tú no hablas, no dices nada, pero Dios sabía y Dios me puso en el corazón hacerlo. Y eso me ha ayudado a perfeccionarme en el hablar y poder comunicarte y expresarte y hablarte para que tú puedas empezar a moverte y sanar, empezar a confiar en Dios, empezar a descansar en Él. Así que el primer paso que yo quiero invitarte a hacer es a soltar. Suelta el control, suelta el control. Que, es que podría pasar esto, me podría suceder esto otro. Eso es miedo y te lleva a controlar. Suéltalo, descansa en Dios y empieza a confiar en Él. Te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado para que puedas registrarte y obtener esta meditación de confiar en Dios y empezar a soltar ese miedo y ese temor para que te afiances más y empieces este camino de sanación. Si ya estás en este video escuchando, estoy segura de que ese es el primer paso y vas a seguir hacia adelante. Ya, de aquí te has hecho consciente. Ahora vamos a empezar a trabajarlo. Estoy para ti, cualquier cosa, ya sabes, en Instagram, @NinaGutierrez con doble Z, o puedes escribirme aquí en los comentarios. Estoy aquí 100% para apoyarte, acompañarte y servirte. Nos vemos en un próximo video.